Es importante que los cristianos del siglo XXI comprendan la Reforma protestante, porque no podemos entender el mundo moderno sin comprender la Reforma. Just before the Protestant Reformation, the Catholic Church was strong and united. Porque aunque los líderes protestantes del siglo XVI separaron sus iglesias locales de la influencia de Roma, en realidad, nacionalizándolas, se debilitaron dichas iglesias y finalmente ello llevó a la separación entre Estado y religión, desterrando ésta del ámbito público para convertirla en un asunto meramente privado. Protect Holy Mother Church from heretics and worldly lax clergy. Si queremos saber por qué el siglo XXI es como es, debemos mirar 500 años atrás. Aún así, los llamados reformadores se horrorizarían hoy de ver cómo ha evolucionado el mundo moderno y su secularismo militante que amenaza la libertad misma de la fe cristiana. However, the vast majority of the clergy and leaders throughout the age. El mundo actual cree que la Reforma se originó por unos levantamientos populares contra la Iglesia católica. Sin embargo, no fue así. A menudo eran las élites quienes encontraban obstáculos en las enseñanzas de la Iglesia y las propiedades eclesiásticas, especialmente las abadías, les resultaban demasiado seductoras. Así pues, resultaba ventajoso y rentable a un líder protestante nacionalizar una iglesia. Pero la Iglesia católica tiene sus orígenes no en Martín Lutero o Juan Calvino o cualquier otro reformador protestante, sino en Jesucristo mismo. There are various reasons given why Martin Luther became a friar. His earliest biographers believe it. A principios del siglo XVI, la antigua Basílica de San Pedro en Roma, que había estado en pie durante casi 12 siglos, se hallaba en mal estado. La basílica había sido construida por el emperador Constantino sobre la tumba del apóstol Pedro, el primer papa, que había sido martirizado cerca, en el circo de Nerón. He entered Erfurt Augustinian Monastery in Lower Saxony, Germany in 1505. There, Luther could hardly be... En 1505, el Papa Julio II estaba tan preocupado por el estado de la basílica que ordenó su demolición y la construcción de una nueva basílica de San Pedro que fuera digna de tal nombre. El sucesor del Papa Julio, León X, necesitaba recaudar fondos para continuar con esta gran obra, por lo que puso a disposición indulgencias para quienes hicieran donativos. En Alemania, el arzobispo Alberto de Maguncia y Magdeburgo obtuvo el permiso de León para enviar solo la mitad de los donativos con indulgencia a Roma y usar el resto para pagar un gran préstamo que había obtenido de la familia Fugger de Augsburgo. Of going to confession. In Luther's specific case, it appeared to make him worse, and that's because of his obsessive-compulsive disorder. Alberto nombró al dominico Fray Johann Tetzel para predicar dicha indulgencia. ¿Quién viene? Venid, hermanos cristianos, venid. No lo sé. Nadie es perfecto. Todos necesitamos cierta indulgencia. El Papa ha decretado que haciendo una pequeña donación y rezando una oración se puede ayudar en la construcción de una nueva enorme basílica para San Pedro en Roma. Y haciéndolo, evitaréis el castigo temporal en el purgatorio y podréis orar por vuestros seres queridos que han partido antes que vosotros. Así que rezad por ellos. En cuanto tintinea la moneda en el cofre, sube al cielo el alma rescatada. Aquí está. Vamos. Perdemos el tiempo. Sí. Oh, encontré uno. La predicación y recaudación de fondos de Tetzel fue tan exitosa que cuando llegó a un pueblo cerca de Wittenberg, llamó la atención de un fraile agustino llamado Martín Lutero, cuyos alumnos y amigos estaban también entusiasmados con ello. Lutero, quizás en un momento de resentimiento, escribió sus 95 tesis contra la venta de indulgencias y las envió al arzobispo Alberto. Las copias empezaron a circular y así nació casi por accidente la llamada Reforma. Remain loyal to the church, but perhaps some humanists, Quienes reciben una indulgencia deben ir primero a la confesión sacramental con un sacerdote y recibir la absolución. Pero así como una persona que ha infringido la ley debe cumplir condena, incluso si se arrepiente,
Análogamente, la indulgencia es como la remisión de la pena. Ello sucede gracias al depósito infinito de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Dado que todos formamos un solo cuerpo en Cristo, los fieles en la tierra, las almas en el purgatorio, los bienaventurados en el cielo, puesto que todos somos un cuerpo, las gracias y los méritos de nuestro Señor, Nuestra Señora y de los santos en el cielo se puede aplicar a nosotros en la tierra. Esto es lo que hace la Iglesia cuando nos concede una indulgencia. La práctica de la confesión y el perdón se remonta a las enseñanzas de Cristo a sus apóstoles, porque en el Evangelio de San Juan, Jesús dice: «A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados». La confesión es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Los otros son el bautismo, la Santa Eucaristía, la confirmación, el orden sagrado, la unción de los enfermos y el matrimonio. Todos fueron instituidos por Jesucristo nuestro Señor, y son signos externos de la gracia interior necesaria para la salvación. German Vicar General of the Augustinian Order, Johannes von Staupitz. Ha habido muchos reformadores en la historia de la Iglesia católica, y sin embargo, a diferencia de Lutero, permanecieron fieles a la Iglesia y a sus sacramentos. Santos como San Atanasio, San Francisco y Santo Domingo. Deus in adjutorium meum intende. Incluso a estos resultaría inapropiado llamarlos reformadores, ya que no vinieron a reformar, sino a reafirmar las doctrinas y la santidad de la Iglesia católica frente a la corrupción y las herejías, porque ella fue fundada por Jesucristo mismo. Una de las características de la Iglesia es su santidad. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Dónde se manifiesta más la santidad de la Iglesia? En la vida de los santos. Cuando pienso en la santidad de la Iglesia ante los problemas de la corrupción, para mí el mejor ejemplo, la declaración más paradigmática de la santidad de la Iglesia es la vida de San Francisco de Asís. Los seguidores buenos y fieles a Jesús se remontan a los albores del cristianismo. Cuando a la edad de 30 años Jesús llamó a sus apóstoles, hizo de Pedro el primero entre ellos, la roca sobre la cual edificaría su iglesia. También dijo de sí mismo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Recipients of an indulgence must first go to sacramental confession. Sin embargo, Satanás siempre intentará atacar a los seguidores de Cristo. En el primer siglo, la Roma pagana gobernó la mayor parte de Europa, y muchos cristianos encontraron el destino del martirio, tanto San Pedro como San Pablo en Roma. Por tanto, Roma se convirtió en un importante lugar de peregrinaje, y el sucesor de San Pedro reside cerca de la tumba del apóstol hasta el día de hoy. La primacía de la Iglesia de Roma y de los sucesores de San Pedro quedó establecida a partir de mediados del siglo I. Otras iglesias acudían a ella en busca de consejo. La Iglesia misma fue infligida por muchas herejías, particularmente la gnóstica. Para distinguir la verdadera Iglesia de Jesucristo de las sectas heréticas, se utilizó el nombre de Iglesia Católica. La palabra católico proviene de una palabra griega que significa universal, y la primera aplicación conocida de la palabra proviene aproximadamente del año 100 por parte de San Ignacio de Antioquía, quien entonces era obispo de Antioquía. Bajo los primeros padres de la Iglesia, desde finales del siglo I hasta principios del IV, el cristianismo continuó extendiéndose por todo el Imperio Romano. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Por tanto, el Evangelio de Jesucristo había conquistado Roma. Sin embargo, Constantino estaba preocupado por la desunión en la Iglesia causada por la herejía arriana. Arrio era un sacerdote que enseñaba que Jesús no era coeterno con el Padre, sino que había sido creado y por lo tanto sería como un Dios menor. En respuesta a tales disputas, Constantino convocó el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Cursó invitaciones a todos los obispos del mundo cristiano. Según Atanasio de Alejandría, asistieron 318 obispos.
A cada obispo se le permitían consejeros, generalmente sacerdotes y diáconos. El principal consejero de Alejandro de Alejandría fue Atanasio, quien como diácono no podía hablar en el concilio, pero se le permitía asesorar a su obispo. Arrio era solo sacerdote, y los sacerdotes tampoco podían participar en el concilio, pero se le invitó a hablar. Dominican friar Johann Tetzel was offering the indulgence at Jüterbog, near Wittenberg. Tetzel was forbidden to enter electoral Saxony by the elector Frederick III. Frederick kept a large collection of relics in the castle church at Wittenberg, and it is there that Osio de Córdoba, el legado papal, presidía el concilio en nombre del Papa, ya que el Papa no acudió, sino que se quedó en Roma. Eusebio de Nicomedia, un arriano, dio el discurso de apertura y pidió permiso para llamar a Arrio a hablar. this great and noble task, to build a new St. Peter's on the very spot. Arrio dio cuenta de sus creencias. Sostuvo falsamente que si el Padre engendró al Hijo, el Hijo había sido engendrado y por ello tenía un principio. En consecuencia, hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. El concilio se alborotó por tal declaración. La mayoría de los padres conciliares no estuvieron de acuerdo con Arrio, incluso su propio obispo, Alejandro de Alejandría, lo denunció. Llamaron hereje a Arrio. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! To pray for the dead, that they may be loosed from their sins. Alejandro pide consejo a Atanasio, quien señala que Arrio no está citando a ninguno de los padres de la Iglesia, ya que ninguno había interpretado la Sagrada Escritura de esta manera. El Concilio de Nicea afirmó que Jesucristo es consustancial con el Padre y formularon lo que se conoció como el Credo Niceno, que se recita en la Santa Misa hasta el día de hoy. Arrio y sus seguidores fueron desterrados. The word penance neither can nor may be understood as referring to the sacrament of penance, that is, El Concilio de Nicea fue muy importante para el futuro de la civilización occidental, porque fue una lucha por aquello que sustenta toda civilización, es decir, las verdades. Las ideas importan. El catolicismo en sus verdades importa. Y la integridad del catolicismo puede depender de un matiz, de una I. De hecho, el gran debate después de Nicea se centró en la diferencia entre dos palabras griegas, homoousios y homoiousios. Es decir, si Cristo era consustancial al Padre o si Cristo era simplemente de sustancia semejante al Padre. Por esto, lucharon los grandes hombres de esa época, liderados por el gran San Atanasio, y tenemos que seguir sus pasos hoy para garantizar la integridad del catolicismo y garantizar la integridad de la civilización cristiana. Of his conscience, never being able to satisfy himself that he was doing good. We recognize that today as obsessive compulsive disorder or scrupule. En los concilios de Cartago del 397 y del 419 después de Cristo, finalmente se estableció el canon del Nuevo Testamento. Antes de ello, varios de sus libros se estaban difundiendo por todo el orbe cristiano, mezclados con libros espurios como el falso evangelio gnóstico de Tomás y otros. El canon del Nuevo Testamento se convirtió en un problema en el siglo IV, una vez terminadas las persecuciones. Y el Papa San Dámaso encargó a un sacerdote de Roma, es decir, a San Jerónimo, que recorriera el Mediterráneo preguntando a los obispos con qué libros contaban. La colección más completa del Nuevo Testamento la tenía San Atanasio de Alejandría y se difundió por todo el Mediterráneo. Luego, al regresar a Roma, el Papa San Dámaso convocó un sínodo de obispos italianos en el año 382, siendo este el primer decreto de un canon. Una década más tarde, se celebró otro concilio en Cartago, y luego unos 5 años más tarde en Hipona, y luego otro, creo que en Cartago, cada uno de los cuales definió el canon del Antiguo y Nuevo Testamento.
Por lo tanto, fue la Iglesia Católica la que recopiló el Nuevo Testamento a través de sus concilios, que luego fueron ratificados por el Papa. También se confirmó el canon del Antiguo Testamento como aquellos 46 libros de la Septuaginta o Antiguo Testamento griego. Jesús y los apóstoles citaban la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. Sin embargo, Martín Lutero y los otros protestantes quitaron algunos de estos libros de la Biblia en el siglo XVI. Bueno, San Pablo cita la versión griega del Antiguo Testamento, incluso donde la versión griega difería de la versión hebrea del Antiguo Testamento, lo cual es una señal de que él consideraba la versión griega, que contenía los libros luego discutidos, pero a los que San Pablo consideraba como la Sagrada Escritura. Es importante señalar la continuidad de la Iglesia desde la época de Jesús y los apóstoles, pasando por los padres de la Iglesia, que adoptaron la palabra católico, el Concilio de Nicea, que ratificó la doctrina de la Santísima Trinidad, y los concilios de Cartago, que recopilaban y enumeraban los libros de la Biblia. Es decir, fue la Iglesia Católica la que proclamó el cristianismo. En el año 410 después de Cristo, Roma cayó en manos de los bárbaros y los paganos culparon a los cristianos, ya que la decadencia y caída de Roma ocurrió durante su época. En respuesta, San Agustín de Hipona escribió La ciudad de Dios para ilustrar que el cristianismo no es una mera religión, sino una forma de vida completamente ordenada, y explica cómo la Iglesia Católica puede construir una civilización basada en el Evangelio. Papas, obispos y gobernantes encontraron en esta obra un modelo monumental de toda verdadera civilización cristiana. Podría decirse que San Agustín, junto con Tomás de Aquino, son dos de los más grandes filósofos de la civilización occidental. At Augsburg, the Pope wanted the support of the German princes to help stop the Muslim Ottomans from invading Europe. Después de la caída de Roma, en el 475 después de Cristo, Europa entró en lo que se conoció como la Edad Media. Durante este periodo hubo migraciones masivas, incluidos los pueblos germánicos, fundamentalmente paganos. Sin embargo, puede que Roma hubiera caído, pero en muchas comunidades pequeñas el cristianismo pervivía y crecía. Los sacerdotes y monjes, tanto celtas del oeste de Europa como los que siguieron la regla de San Benito que se difundía desde el sur, se esforzarían por recuperar lo perdido. Los monjes también fundaron lugares de estudios superiores, es decir, otro desarrollo importante que vino del mundo católico fueron las universidades. La Alta Edad Media, desde aproximadamente el año 1000 hasta finales de la Edad Media alrededor del 1500, se conoce como época de cristiandad, un periodo en el que la vida de la gente estaba imbuida de la fe católica, los ciclos y las fiestas del cristianismo. Sin embargo, Satanás nunca duerme y siempre intentó atacar a la Iglesia. Pero nuevos santos surgieron en el siglo XIII para combatir las herejías y la corrupción, santos como San Francisco y Santo Domingo, a quienes Nuestra Señora entregó el rosario como arma poderosa contra el pecado. At Augsburg, Luther is granted a meeting on German soil with the papal representative. También el flagelo de los actos homosexuales, que a menudo conduce a la pederastia, levantó su fea cabeza entre el clero de la Edad Media. Sin embargo, los fieles santos católicos nuevamente se acercaron para ayudar a la Santa Madre Iglesia a vencerla y desterrarla. Santos como San Pedro Damián con su libro Gomorra y Santa Catalina de Siena reafirmaron las enseñanzas de la Iglesia. Developing his own theology. That no one is justified except by faith alone, that works are useless, trust in God's grace. San Pedro Damián era doctor de la Iglesia y escribió un ataque muy fuerte contra algunos de los abusos que existían en la Iglesia de su tiempo, especialmente contra la inmoralidad clerical, que a menudo asumía la forma, ya en su día, de la homosexualidad entre el clero. Y habló de ello con mucha fiereza, y señaló el grave pecado que suponía. Y haciéndolo, ayudó a la Iglesia a librarse de este vicio particular. Dante también tenía cosas fuertes que decir sobre el clero inmoral, hasta el punto de destacar que algunos iban al infierno, incluso papas.
porque cuando el poeta Virgilio condujo a Dante a través del infierno para mostrarle sus horrores, se encontraron con papas colocados boca abajo en un hoyo de fuego, y solo se les veían los pies. They are opposed by the great German theologian Johann Meyer von Eck, who has been publishing his... Dante estaba diciendo que cualquiera puede caer, incluso un papa, aunque sea infrecuente. Papacy and the Catholic Church herself. Eck affirms that Jesus... Sin embargo, estos controles y equilibrios proporcionados por fieles servidores de la Iglesia en el ámbito espiritual y moral permitieron el gran salto adelante en la civilización occidental, con avances en ingeniería, arquitectura, arte, música y producción de alimentos. La civilización occidental, como la entendemos hoy, es un desarrollo de la civilización antigua. Así pues, las civilizaciones griega y romana se desarrollaron de una manera particular en la Edad Media, y eso es obra de la Iglesia Católica, no hay ninguna duda. Muchos historiadores han señalado este punto y es cierto. Todos estos avances se produjeron indirectamente e incluso directamente como resultado de que la Iglesia Católica se convirtiera en la influencia más importante de la cultura europea. Las grandes catedrales e iglesias se construyeron para albergar el evento más importante en la vida de los cristianos, la misa. Es el acto más grande que tiene lugar en la tierra. Y así, dondequiera que se ofrezca la Santa Misa con regularidad, hay una civilización católica que comienza a irradiar a partir de ahí. Es parte de la promesa que Cristo mismo nos hizo en el Evangelio, donde dice: «Buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás se os dará por añadidura». No solo los sacerdotes, monjes y monjas llevaban vidas ordenadas según una piadosa observancia religiosa. Los días del laico corriente estaban totalmente regidos por sus devociones religiosas. La religión era muy importante en la vida de todos durante la Edad Media. No era algo que la gente hiciera los domingos o solo en los días sagrados. Eso formaba parte de su identidad corporativa. Parte de lo que los constituía europeos era su fe cristiana y también su pertenencia a la Iglesia Católica. Y por eso hicieron todo lo posible para construir estas iglesias monumentales. Participar no solo en los sacramentos, sino también en las fiestas habituales, siempre centradas en los santos locales, en las fiestas locales, en la bendición de las cosechas, en la bendición de todo. El gran salto adelante que la Europa católica había dado de muchas maneras se desvió durante el Renacimiento y el humanismo, o el renacimiento del saber clásico. Sí, había un gran arte, pero en muchos sentidos el diablo lo estaba usando para sus propios fines. Así pues, no todos los papas, cardenales, obispos y sacerdotes de la época vivieron plenamente de acuerdo con el ideal cristiano. El humanismo es un movimiento que surgió del Renacimiento. Es un deseo de estudiar textos antiguos, latinos, autores griegos, para llevar a una mejor comprensión de la persona humana en sociedad. Muchos intelectuales del siglo XVI fueron conocidos como humanistas, algunos católicos, otros protestantes. Erasmo de Róterdam es el humanista católico más conocido de la era de la Reforma. Hizo muchos aportes al conocimiento cristiano, siendo quizás el más importante una edición crítica del Nuevo Testamento. Desiderio Erasmo nació en Róterdam, Países Bajos, a finales de 1466. Fue el autor, filósofo, teólogo y el humanista cristiano más importante de principios del siglo XVI. Aunque a veces criticaba la jerarquía, nunca llegó a ser protestante. Contemporáneo de Erasmo fue el fraile agustino Martín Lutero. Entró en el monasterio de Erfurt en 1505. Era propenso a los escrúpulos, pues no podía creer que se le perdonaran sus pecados. Pasaba horas en el confesionario. No hay ninguna duda de que Martín Lutero sufrió de depresión severa durante toda su vida. Ya mucho antes de su ordenación describía episodios de melancolía y, en mi opinión, nunca debería haber sido ordenado. Bendíceme, Padre.
Porque he pecado. ¿Qué tienes que confesar, hijo mío? Soy un gusano, y no hay verdad en mí. Lucho con el mundo, la carne, el diablo, y fallo. No es posible que Dios me perdone. Si realmente te arrepientes de tus pecados y los confiesas, Dios te perdonará. ¿Cómo sé que Dios me perdona? ¿Habré confesado todos mis pecados? Tan pronto como lo haga y deje esta confesión, pecaré de nuevo en cuestión de minutos, incluso segundos. No puedo creer que me hayan perdonado. Dios no podría haber elegido a un pecador como yo para la gloria eterna. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Si realmente buscas el perdón, Él te perdonará. Pero yo no. Así pues, la Reforma protestante tuvo origen en un genio atribulado con problemas psicológicos que se convirtió en un hereje brillante que no podía creer en el perdón de Dios. Esta cristiandad dividió y condujo a las terribles guerras de religión que muchos líderes seculares explotarían para sus propios fines. Estas guerras de religión devastarían Europa durante los próximos 150 años. Cause one, rather than back down.